Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 29, se acabó marzo de 2016. El programa es el número 1200. 1200, wow. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Cambiamos de autor. Vamos a hablar de la anatomía del espíritu. Caroline Myss. Anatomía del espíritu. Hay una presentación de un... se me perdió. Bueno, hay una presentación del libro que dice así: las ocasiones de conocer a una persona especial y única que altere nuestras percepciones del mundo y de nosotros mismos son excepcionales. ¿Está usted a punto de conocer a una persona así de extraordinaria? Escritora e intuitiva médica Caroline Myss va a fascinarle, estimularle y motivarle con sus opiniones sobre la espiritualidad y la responsabilidad personal de nuestra salud. Espíritu y salud. ¡Wow! Algunos aspectos de su obra van a parecerle tan de sentido común que le extrañará no haber pensado antes en ellos. Otras de sus ideas pulsarán sus cuerdas emocionales y psíquicas y lo inducirán a reevaluar su camino espiritual. Conocí la filosofía de Caroline hace muchos años. Su mensaje sencillo y potente es que cada uno de nosotros nace con una tarea espiritual consustancial, con el compromiso sagrado de aprender a utilizar su poder personal de modo responsable, sabio y amoroso. Eso es cierto, yo estoy de acuerdo. Durante miles de años la sociedad ha estado dominada por la idea de que el poder corrompe y de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y si no, vean Venezuela. La autoridad y el dominio, el dinero y el sexo han proporcionado los ropajes artificiales del poder. Y si no, miren a Venezuela, a Nicaragua. No hace mucho, por ejemplo, en un artículo que sobre John F. Kennedy, hijo, apareció en una revista, se decía que este joven tenía dinero y seguridad sexual más que suficiente pero nada de poder. Luego pasaban a vulgarizar el poder añadiendo el engaño popular de que, en cierto modo, el joven podría comprar poder publicando una revista sobre famosos. Si su idea del poder era esa, prepárese para la tremenda conmoción que le producirá este libro, porque Caroline Myss ofrece una visión mucho más profunda del verdadero poder, el poder del espíritu humano. A lo largo de los siglos han existido personas dotadas de intuición y misticismo que han percibido los centros de poder del cuerpo humano. Alice Bailey, tengo 23 libros de ella. Charles W. Leafpeter, aquí hay. Rudolf Steiner, aquí hay. Han escrito sobre este tema, pero nadie ha captado tan bien como Caroline Myss la amplitud y profundidad de nuestro marco espiritual electromagnético. Jamás se nos había revelado tan magistralmente la anatomía del espíritu. Esta obra establece los fundamentos de la medicina del siglo XXI. Escuchen bien. La pregunta más importante que se ha hecho la gente a lo largo de la historia es: ¿cuál es mi finalidad en la vida? ¿A qué vine a la tierra? Caroline responde a ella de forma sencilla y profunda. Nuestra finalidad es vivir de modo coherente con nuestros ideales espirituales, vivir la regla de oro en cada momento de la vida y vivir los pensamientos como oración sagrada. Es así de sencillo, pero dista mucho de ser fácil. Durante un momento
Imagínese que entra en una sala llena de gente y que de inmediato percibe el grado de comodidad o agrado que siente. Imagínese además que es capaz de sintonizar con el chakra interior del inconsciente de cada persona, que conoce la energía y la salud de cada una de las personas presentes en la sala. Y lo que es aún más importante, imagínese que conoce con detalle su propia energía y todos los factores que le producen una merma de poder intelectual, físico y emocional. La sabiduría básica que le transmite este libro le ofrece los instrumentos para comenzar a ver su energía y la de los demás. ¡Wow! La física cuántica ha confirmado la realidad de la esencia vibratoria de la vida, que es lo que perciben estas personas intuitivas. El ADN humano vibra a una frecuencia de entre 32 y 78 gigahercios, miles de millones de ciclos por segundo. 32 y 78. Si bien todavía no es posible evaluar con instrumentos científicos la frecuencia concreta de una persona ni los obstáculos que impiden la circulación de esa energía, hay dos hechos básicos innegables. El primero, que la energía vital no es estática, es cinética, se mueve. Y el segundo, que las personas dotadas de esta intuición, como Caroline, son capaces de evaluarla, si bien todavía no se puede medir con exactitud ni la mente humana ni el sistema energético. La verdad es que en mis 25 años de trabajo con personas intuitivas de todo el mundo, no he conocido a ninguna tan clara y exacta como Caroline. Ella capta la energía sutil del organismo de la persona y lee el lenguaje de su ser electromagnético. Una y otra vez sus diagnósticos documentan los efectos que tiene sobre la salud la energía emocional del pensamiento y del presente. Percibe las experiencias profundas y traumáticas, las creencias y actitudes que alteran la frecuencia vibratoria de las células y la integridad de nuestro sistema energético. Lee nuestros espíritus, que en último término son nuestro verdadero poder. En este libro encontrará información detallada sobre los 7 centros de poder del cuerpo, los 7 chakras. Estos centros son importantísimos reguladores de la circulación de la energía vital. Representan las principales baterías biológicas de la biografía emocional. La biografía se convierte en biología. Aunque no aprenda ninguna otra cosa de este libro, este solo hecho le será útil. También aprenderá la forma de evitar que sus afectos o apegos o la energía negativa de otras personas le agoten la energía. Aprenderá a fortalecer su sentido de identidad y honor para que los falsos símbolos del poder, como el dinero, el sexo y la autoridad externa, no erosionen su base de poder personal, y aprenderá a desarrollar sus capacidades intuitivas. Anatomía del espíritu nos presenta una nueva y fascinante forma ecuménica de comprender los 7 centros de energía del cuerpo. Funde los conceptos de poder de las tradiciones judía, cristiana, hindú y budista en 7 verdades espirituales universales y nos explica la joya universal presente en las 4 principales religiones es que lo divino está encerrado en nuestro organismo biológico en 7 fases de poder que nos acrisolan y nos hacen más trascendentes en nuestro poder personal. La fuerza de esta función del sentido metafísico de los sacramentos cristianos, la Kabbalah y los chakras lo transformarán para siempre. Conocimiento es poder, y el conocimiento que presenta este libro es la clave para el poder personal. Este libro expone la esencia de la medicina alternativa con una claridad que lo estimulará a vivir sus ideales espirituales y lo despertará a los milagros de la autocuración. Me siento feliz de haber asistido a la larga gestación de esta obra trascendente. La riqueza que ha aportado a mi vida este conocimiento excede todos mis sueños. Deseo que la sabiduría de Caroline ilumine igualmente la tuya. Esto lo escribe el doctor Norman Shealy. Hace la presentación, Norman Shealy. Prólogo, ahora sí entramos al libro. Mi transformación en intuitiva médica. En el otoño de 1982, después de abandonar mi profesión de periodista y obtener un doctorado en teología, fundé junto con otras 2 personas una editorial llamada Stillman. Publicábamos libros sobre métodos de curación alternativos a la medicina oficial. Sin embargo,
Pese a mi interés empresarial en las terapias alternativas, no tenía el menor interés personal en ellas. No sentía el más mínimo deseo por conocer a ningún sanador. Me negaba a meditar. Le tomé una profunda aversión a las campanillas que suenan movidas por la brisa, a la música de la nueva era y a las conversaciones sobre horticultura orgánica. Fumaba y bebía café a litros, todavía en la tónica de una osada y curtida reportera. No estaba en absoluto preparada para una experiencia mística. Puesto que tampoco sabía el grado de exactitud de mis impresiones, pasados unos 2 meses comencé a sentir un intenso temor antes de cada consulta, pues me parecía que dichas experiencias entrañaban un gran riesgo. Soporté los primeros 6 meses diciéndome que emplear mi intuición médica era algo así como un juego. Me entusiasmaba acertar porque un acierto significaba al menos que mi cordura estaba intacta, pero incluso así siempre me preguntaba, ¿funcionará esta vez? ¿Y si no recibo ninguna impresión? ¿Y si me equivoco en algo? ¿Y si alguien me pregunta algo que no sé contestar? ¿Y si le digo a esa persona que está sana y después me entero de que le han diagnosticado una enfermedad terminal? Y la pregunta más importante, ¿qué hace en esta discutible ocupación una periodista y alumna de teología dedicada a editora? Me sentía como si, de repente, sin tener ninguna preparación, se me hubiera hecho responsable de explicar la voluntad de Dios a un montón de personas tristes y asustadas. Lo irónico era que cuantas más personas deseaban comprender mejor lo que Dios les estaba haciendo, más deseaba yo comprender lo que Dios me estaba haciendo a mí. Esa incertidumbre fue causa de años de migrañas. Mi deseo para continuar como si mi incipiente habilidad no se difiriera en nada de una habilidad para preparar pasteles, pero sabía que no era así. Habiendo recibido educación católica y estudiado teología, sabía muy bien que las capacidades transpersonales conducen inevitablemente al monasterio o al manicomio. En el fondo de mi alma sabía que estaba conectado con algo esencialmente sagrado y ese conocimiento me desgarraba. Por un lado temía quedar incapacitada como los místicos de antaño, por otro me sentía destinada a una vida en la que sería evaluada y juzgada por creyentes y escépticos. Pero, fuera cual fuese el futuro que imaginaba, me sentía empujada a la desgracia. Pero de todos modos me fascinaba mi recién descubierta capacidad perceptiva y me sentía obligada a continuar evaluando la salud de las personas. Durante esta primera época, las impresiones que recibía eran principalmente sobre la salud física inmediata de la persona en cuestión y el estrés emocional o psíquico relacionado con esta. Pero también veía la energía que rodeaba su cuerpo, la veía llena de información sobre su vida. Veía esa energía como la prolongación de su espíritu. Comencé a darme cuenta de algo que jamás me enseñaron en la escuela, que nuestro espíritu está muy integrado en nuestra vida cotidiana, que encarna nuestros pensamientos y emociones y registra cada uno de ellos desde los más mundanos hasta los más visionarios. Aunque más o menos se me había enseñado que después de la muerte el espíritu sube o baja según el grado de virtud con el que hayamos vivido, comencé a comprender que el espíritu es mucho más que eso. Participa en cada segundo de nuestra vida y es la fuerza consciente que constituye la vida misma. Continué leyendo sobre la salud en cierta forma como si llevara puesto el piloto automático hasta que un día me ocurrió algo que resolvió mis dudas y mi ambigüedad respecto a la habilidad que poseía. Estaba en plena sesión con una mujer que tenía cáncer. Hacía mucho calor y me sentía cansada. Estábamos sentadas frente a frente en mi pequeña oficina de Steel Point. Acababa de terminar la evaluación y me quedé callada un momento pensando cómo decírselo. Me asustaba decirle que el cáncer se le había extendido por todo el cuerpo. Sabía que me iba a preguntar por qué le había ocurrido esa catástrofe a ella y me irritó la responsabilidad de tener que contestarle. Pues bien, en el instante en que abría la boca para hablar, ella estiró la mano y la puso sobre mi pierna. Caroline, me dijo, sé que tengo un cáncer grave. ¿Podrías decirme por qué me ha ocurrido esto a mí?
Mi indignación ante la odiada pregunta creció todavía más, y estaba a punto de gritarle: ¿Cómo quieres que lo sepa? Cuando de pronto me inundó una energía que jamás había experimentado antes. Una voz habló por mi boca a la mujer: permíteme que te lleve a hacer un recorrido por tu vida y por cada una de las relaciones que has tenido, dijo. Permíteme que te acompañe por los lados del miedo que has sentido y que te muestre que esos miedos te han dominado durante tanto tiempo que ahora la energía vital ya no te nutre. Esa presencia acompañó a la mujer en el recorrido por todos los detalles de su vida, absolutamente por todos. Le recordó las conversaciones más insignificantes, le enumeró los momentos de inmensa soledad en que había llorado sola, le recordó todas las relaciones que había tenido algún sentido para ella. Esa presencia me dejó la impresión de que todos y cada uno de los segundos de nuestra vida y todas y cada una de las actividades mentales, emocionales, creativas, físicas e incluso de descanso con las que llenamos son algo conocido y registrado. Cada juicio que hacemos queda registrado, cada actitud que adoptamos en una fuente de poder, positivo o negativo, del que somos responsables. Esta experiencia me dejó pasmada. Desde mi puesto a un lado, comencé a orar, medio por temor y medio por humildad, al verme frente al designio íntimo y último del universo. Siempre había supuesto que nuestras oraciones eran oídas, pero jamás había sabido cómo, ni tampoco había imaginado, con mi simple razonamiento humano, cómo algún sistema, aunque fuera divino, podía llevar la cuenta de las necesidades de todas las personas, dando prioridad a las peticiones de curación por encima, digamos, de las peticiones de ayuda económica. No estaba preparada para ese espectáculo sagrado en el que cada segundo de la vida se considera tiernamente algo de gran valor. Mientras oraba, todavía como simple observadora, pedí que esa mujer siguiera sin percatarse de que no era yo quien le estaba hablando. Si no podía darle una razón para justificarse por qué tenía cáncer, tampoco podría explicarle cómo conocía los detalles de su pasado. Tan pronto hice ese ruego, me encontré nuevamente mirándola a la cara. Mi mano estaba sobre su rodilla, correspondiendo su gesto, aunque no recordaba haberla puesto allí, y me temblaba todo el cuerpo. Retiré la mano. Ella se limitó a decir: muchísimas gracias, ahora puedo soportarlo todo. Tras permanecer un momento en silencio, añadió: ni siquiera me asusta la muerte. Todo va muy bien. Poco después de que se marchara, salí yo también en un estado de profunda conmoción. Mientras caminaba por el hermoso prado que rodea la editorial, accedí a colaborar con esa capacidad intuitiva, fuera cual fuese el resultado. Desde ese día de otoño de 1983 he trabajado con entusiasmo en esa actividad de intuitiva médica. Eso significa que empleo mi capacidad intuitiva para ayudar a las personas a entender la energía emocional, psíquica y espiritual que está en el origen de la enfermedad, el malestar o la crisis vital. Soy capaz de percibir el tipo de enfermedad que se ha desarrollado, muchas veces antes de que la persona sepa que tiene una enfermedad. No obstante, normalmente las personas con quienes trabajo saben que su vida no está en equilibrio y que algo va mal. Con el uso, mi intuición se ha hecho más precisa. Ahora la considero casi normal, aunque como funciona siempre seguirá siendo algo misterioso. Si bien puedo enseñarle hasta cierto grado la manera de ser intuitivo, la verdad es que no sé muy bien cómo lo aprendí yo. Supongo que adquirí esta enorme intuición debido a mi curiosidad por los temas espirituales, combinada con la profunda ilustración que sentía al ver que mi vida no resultaba tal como la había planeado. Por otra parte, es igualmente posible que mi intuición médica fuera sencillamente la consecuencia de algo que comí. Sabiendo cómo trabajan los dioses, no me sorprendería esto en absoluto. No me ha sido fácil perfeccionar mis intuiciones, ni siquiera después de haberme comprometido a colaborar en ello.
No tenía ningún modelo ni maestro, aunque finalmente conté con el apoyo y la orientación de colegas médicos. Pero ahora, después de 14 años de trabajo continuado, estabilidad me parece un sexto sentido. Para mí, eso significa que es hora de que enseñe a otras personas el lenguaje de la energía y la intuición médica. Trabajando con mis intuiciones, he identificado las causas emocionales y psíquicas de la enfermedad. Indudablemente, existe una fuerte conexión entre el estrés, tanto físico como emocional, y las afecciones concretas. Esta conexión ha sido bien documentada en lo que se refiere a las enfermedades cardíacas y la hipertensión y a la llamada personalidad tipo A, término utilizado para referirse a personas cuyo comportamiento es muy competitivo, agresivo e impaciente, que siempre tienen prisa, lo que les hace propensas a dolencias cardíacas. Mis percepciones concretas, sin embargo, me han enseñado que el estrés o malestar emocional y espiritual es la raíz de todas las enfermedades físicas. El estrés o malestar emocional. Además, algunas crisis emocionales y espirituales tienen una correspondencia muy específica con trastornos en determinadas partes del cuerpo. Por ejemplo, las personas que acuden a mí aquejadas de una enfermedad cardíaca han tenido experiencias que las indujeron a cerrarse a la intimidad o al amor. Las personas que sufren dolores en la parte inferior de la espalda han tenido constantes problemas económicos. Las personas enfermas de cáncer tienen conexiones no resueltas con el pasado, asuntos inconclusos y problemas emocionales. Las personas que padecen enfermedades sanguíneas tienen conflictos muy arraigados con su familia. Ser médicamente intuitiva me ha servido para aprender no solo acerca de las causas energéticas de las enfermedades, sino también de los retos que afrontamos al curarnos a nosotros mismos. Para mí fue muy importante comprender que la curación no siempre significa que el cuerpo físico se recupera de una enfermedad. Curación puede significar también que el espíritu de la persona se libera de miedos y pensamientos negativos hacia sí misma u otras personas que ha tenido durante mucho tiempo. Este tipo de liberación y curación espiritual puede producirse aunque el cuerpo físico muera. Aprender el lenguaje del sistema energético humano es un medio para comprendernos a nosotros mismos, un medio para salir airosos de estos retos espirituales. Al estudiar la anatomía de la energía, identificará las pautas o modalidades de su vida y la profunda interrelación que existe en el funcionamiento de la mente, cuerpo y espíritu. Mi primera idea fue centrar este libro simplemente en torno al sistema energético humano, a la filosofía y a la práctica del diagnóstico basado en la energía y a la intuición médica, pero cuando empecé a escribirlo me di cuenta de que no podía explicar con precisión estos conceptos de energía sin el marco espiritual. Así pues, el enfoque mente-cuerpo de este libro está imbuido del lenguaje espiritual de la visión simbólica. La visión simbólica es una manera de verse y comprenderse, de ver y comprender a los demás y los acontecimientos de la vida desde la perspectiva de modalidades o pautas arquetípicas universales. Desarrollar esa visión simbólica incrementará su capacidad intuitiva porque le enseñará una objetividad sana que saca a la luz el sentido simbólico de los acontecimientos, muy especialmente, tal vez, el doloroso desafío de la enfermedad. A lo largo de los años de trabajo con el Dr. Norman Shelley, quien se convirtió en mi colega médico y querido amigo, me di cuenta de que mi habilidad es muy valiosa en las fases anteriores al desarrollo real de la enfermedad física. Antes de que el cuerpo produzca una enfermedad física, hay indicadores de energía que nos dicen que estamos perdiendo vitalidad, por ejemplo, un estado de letargo o de depresión prolongado. Las personas que están en estas fases suelen buscar el consejo de su médico porque saben que no se sienten bien, captan señales de pérdida de energía. No obstante, con frecuencia las pruebas y los exámenes médicos indican que no pasa nada porque todavía no pueden identificar que ocurra algo en el plano físico.
Las pruebas médicas en uso no pueden medir la pérdida de energía y la mayoría de los médicos no dan crédito a la idea de la disfunción energética. La intuición médica puede servir a los médicos que comprenden que el cuerpo humano es a la vez un sistema físico y un sistema energético que sitúa la experiencia humana en un contexto espiritual para identificar el estado energético de una enfermedad física y tratar la causa subyacente además de los síntomas. El tratamiento del campo energético admite diversas terapias, entre ellas la orientación psicológica, la acupuntura, el masaje y la homeopatía. El ingrediente esencial para la curación de la energía sigue siendo la participación activa del paciente. Circunstancias decisivas. Desperté y me encontraba ante una buena profesora y una buena profesora me induce a prestar atención al instante. Cuando volví a casa, ese otoño llegó mi cuerpo sin mi espíritu. Tardé meses en volver a reunirlos. Antes de conocer a Raquel, no había pensado nunca en el poder del espíritu tal como lo explicaba ella. Jamás había pensado que entretejemos nuestro espíritu en todo lo que hacemos y en todas las personas que conocemos. Tampoco había pensado en las elecciones que hago en la vida expresan mi espíritu o afectan mi salud. Si bien no comenzaría mi trabajo en este campo hasta pasados 8 años, el recuerdo de ella me sacó de mi depresión post-periodística y me puso en camino diferente. Decidí estudiar teología en un departamento de graduados con la esperanza de que eso me daría una perspectiva más amplia semejante a la de Raquel y me serviría para liberarme por fin de mi misión de una esquina de la calle, mis ideas preconcebidas y mis limitaciones mentales. Tal vez el Dios que yo conocía no era el Dios que existía en realidad, ya que ciertamente no escuchaba las oraciones que le dirigía para que me convirtiese en una escritora. Tal vez el Dios que aún no conocía mostraría más interés. Empecé a estudiar teología en un estado de crisis, sintiéndome impotente por primera vez en mi vida. De todos modos, terminé un doctorado en el estudio del misticismo y la esquizofrenia, el encuentro con la locura en el campo hacia la cordura espiritual. Después me daría cuenta de que esa misma sensación de impotencia me llevó a estudiar el poder, porque las vidas de los místicos son enseñanzas sobre la aflicción y la incapacidad espiritual, seguidas de un renacimiento a nuevas relaciones con el poder. Tras puertas cerradas a través de la angustia y el éxtasis, los místicos logran acceder al espíritu de un modo tan profundo que les permite insuflar energía, una especie de electricidad divina a las palabras y los actos corrientes. Se vuelven capaces de sanar a otros mediante actos de amor, perdón y fe auténticos. Caroline Myss, Anatomía del Espíritu. Me parece, esta presentación me parece de una profundidad, me parece de una calidad que es como si para mí, como si yo estuviera pegado ahí. Me parece una especie de escrito ya conocido. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Repitan hoy varias veces: me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Repitan también: yo soy en cada nuevo día más dulce. Y mañana, miércoles, aprenderemos sobre el aprendizaje intuitivo. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de tristeza, de aburrición, de rabia, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y cuando tú estés contándole, si algo encuentras en tu corazón mal parqueado con relación a alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece y olvida. Y si lo que encuentras es contigo,
perdónate, ámate, agradece y olvida. Perdón y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada del mundo. Rían, rían, rían en todo momento.